Tengan todos muy buenas noches. En esta oportunidad, el grupo número 3, compuesto por Maricruz de Los Ángeles, Murga Rodríguez, Carla Sarayí Hernández Escalante, Marilyn Estela Pérez Eseña y mi persona, Catherine Magali Mendoza Viera, tenemos el gusto de dirigirnos a ustedes para el desarrollo del tema concerniente al procedimiento para la tramitación de recurso de casación. De manera introductoria, podemos referir que el trámite predispuesto para el recurso de casación es o se guía por una sistemática que está muy relacionada con la tramitación de otros recursos, específicamente referir al que hemos visto con anterioridad, que es el recurso de apelación, pero desde ciertas ópticas se establece que la tramitación de recurso de casación es incluso más simple, en el sentido de que no existe una instrumentación de la fase probatoria. En este sentido, cualquier infracción o todas las infracciones de prueba se refieren a, bueno, que han sido cometidas por los órganos inferiores, llevan una retroacción que se refiere a que los autos pasan a una segunda instancia que es donde se deben subsanar. En este sentido, el proceso configura una fase única que trata únicamente de las alegaciones que posteriormente se culmina con una decisión. Estas etapas se ven relacionadas o de alguna manera divididas por la fase primera de control que la realiza la sala adjuen sobre la admisión de recursos. En este sentido, lo encontramos regulado en el capítulo segundo del título cuarto, que refiere al modo de proceder. El artículo 524 del Código Procesal Civil y Mercantil establece lo siguiente: de las normas de recurso de casación deberán aplicarse en la forma que más favorezca la uniformidad de la jurisprudencia como medio para asegurar la igualdad ante la ley, así como la seguridad y la certidumbre jurídica. En este sentido, el artículo que he dado lectura refiere a dos puntos importantes, la cual es la seguridad y la certidumbre. Bueno, dentro de las consideraciones que hacen los doctrinarios en materia, establecen que estos dos términos son sinónimos, por lo tanto, al referirse al fin de lo que se plantea el recurso de casación, sería asegurar tanto la igualdad de la ley, así como la seguridad y la certidumbre, como de manera textual lo establece el artículo 524 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dentro del modo de proceder, nosotros encontramos en la ley diferentes parámetros que están regulados dentro de esta misma normativa, que componen toda la parte del procedimiento, que es en esta oportunidad lo que como grupo vamos a explicar a continuación. Lo hemos dividido en fases, que tenemos la primera, que sería la de la interposición. La interposición debemos basarnos en lo que establece el artículo 525 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se lee de la siguiente manera: el recurso se interpondrá en forma escrita y deberá estar debidamente fundamentado. Acá, este artículo, el 525, establece un lineamiento que ha sido bastante, que es un punto de coincidencia entre otros recursos que hemos visto, el cual es que debe estar o que debe ser por escrito, y en el cual a este se le debe dar una motivación, que serían los datos que ya estamos un poco habituados a plasmar, o que tenemos conocimiento que deben ir dentro de este tipo de escrito, que sería primeramente el órgano adjuen,
también el nombre del recurrente, la identificación de la resolución judicial impugnada y el objeto del escrito. Todos estos parámetros los establece el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 528 en su inciso primero. Acá, dentro del artículo 528, o en el inciso primero, se establecen una serie de elementos que se debe componer el escrito, pero que en esta oportunidad vamos a dar paso a desglosar de manera separada a cada uno de estos, iniciando primeramente con lo establecido en el artículo 528 en su inciso primero, el cual habla de los motivos que articulan la pretensión impugnatoria. Acá se establece un orden, pero es importante vale la pena mencionar que esto es como, no está establecido en la ley que sea estrictamente de esta forma que se debe realizar, sino que se sigue nada más la sistemática elemental de la estructura de un escrito, en donde se establece que primeramente se plasman los motivos de orden procesal, dados su efectos retroactivos, si en su caso se llegan a estimar, y después serían los motivos de fondo. Esto, tal y como les he mencionado, el orden en realidad no afecta o sea, no provoca la inadmisión del recurso, pues en todo caso la Corte puede resolverlos de la manera que han sido planteadas, en el orden que corresponde. Sin embargo, a fin de atender a esta sistemática elemental, sugerentemente se manifiestan o se deben plasmar los motivos, primeramente lo respectivo al orden procesal y posterior los motivos de fondo. Ahora voy a... Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Ah, no, es que quizás ya terminaste, ¿verdad, Catherine? ¿Qué? ¿Ya terminaste tu intervención? Sí, pero Ah, va. creo que tuve un problema de señal, no sé si salí. Sí, pero se me pude percatar que ya ibas aterrizando. Siguiendo quizás con el orden de ideas que traías y como segundo punto, que el artículo 528 del inciso segundo del Código Procesal Civil y Mercantil nos enmarca, ya que en cada motivo a su vez deberá hacerse cita del precepto infringido o la doctrina legal inobservada. Bueno, pues lo que regula el artículo 528 en el inciso segundo es que la mención de las normas de derecho que se consideren infringidas, razonándose en párrafos separados la pertinencia y fundamentación de los motivos alegados. Esto es lo que tiene que llevar lo que es el escrito de interposición del recurso, el cual es el que será debidamente presentado. En principio, como Catherine lo mencionaba, se entiende que debería redactarse un motivo por cada precepto infringido y según lo que se puede leer en el articulado. Y en su caso también por la jurisprudencia concretamente quebrantada, cuando así sea que la jurisprudencia sea la que se quebrante, facilitando así la labor de lectura de la Corte, dado además que con frecuencia cada precepto tiene su propia dinámica, tanto de interpretación como de aplicación. Aquí cabe destacar que es como tipo una exigencia formal, ¿verdad? Un motivo por cada, cuando dice que debe de haber un motivo por cada precepto infringido. Es lo que parece ser lo que la ley pide, ver, cuando dice aquí que se considera razonándose en párrafos separados, según el articulado que se puede leer en el articulado. Tiene que dividirse cada
razonarse en párrafos cada infracción legal según lo establecido en el artículo. Bueno, es una norma a seguir, podríamos decirlo así, un tanto ortodoxo, ¿verdad? Porque debe de cumplirse a cabalidad. Según las investigaciones que estuvimos haciendo, pues no tiene por qué acarrear inadmisibilidad del recurso cuando no se cumpla a cabalidad el orden en el que se pueda hacer el párrafo separado. Pero cuando se trate de la incorrección meramente formalista, es decir, en cuanto a la forma de cómo se va a establecer cada precepto infringido y no es sustancial, lo que se podría decir que está de acuerdo al contenido de la pretensión, cuando el orden no se altere de ese sentido. Por ejemplo, cuando en un escrito en el que bajo un único rótulo de infracción de ley, aquí estamos hablando cuando cuando se puede hacer válido de esta manera, ¿verdad? Aparezca el título de infracción de ley y en eso están debidamente tratados por separado. La infracción de 2 o más preceptos legales, o sea, se establece nada más un título y correlativamente se puede ir poniendo las infracciones legales que se están presentando. Según lo que podríamos decir de esto es que la misma palabra lo dice, todo revuelto. El escrito, pues aquí en el recurso de casación, lo que significa es que el escrito de la parte recurrente constituye la palabra totum revolutum, de lo que cabe concluir que no se ha entendido con la suficiente claridad por parte del recurrente ni la naturaleza, ni la finalidad, ni el objeto del recurso de casación. O sea, se hace un solo conjunto de todo lo que está pidiendo, de las normas jurídicas distintas entre sí. Todas las normas jurídicas que se consideran que están infringiendo están revueltas, como el término latín lo da a significar. Hay argumentos comunes, no está individualizado. Entonces, se podría, en realidad, pues, esta estrategia es utilizada nada más o se persigue que se persigue que se pueda percibir que hay carencias en el razonamiento impugnativo, que en realidad no se tiene. Entonces, lo único que se está haciendo es llamar la atención con esa denuncia masiva e indiscriminada. Entonces, nada más, pues ahí lo que se está tratando de hacer cuando no se establece el orden en el cual de las infracciones legales, porque así el articulado nos lo da a entender que debe ser por párrafos separados y no una sola mezcolanza, ¿verdad? Así en lenguaje coloquial. Porque de esa manera, pues, nos está dando a entender y nada más se está tratando de llamar la atención y pues no se va a obtener el resultado esperado, o más bien no se va a admitir lo que es el recurso de esta manera. Bueno, a continuación doy la palabra a Carlita, que es la que me va a ayudar. Buenas noches. Para seguir con las ideas, por otro lado, el mismo artículo 528 da una nueva dicción, que esta es la que simplifica un poco del formalismo del escrito de interposición, que se regulaba en el artículo 10 de la Ley de Casación de 1953, en el que se exigía una triple expresión del motivo. Ahora, dentro de la fundamentación del motivo, como en efecto, hay que seguir haciéndolo, pero explicándolo como se ha dicho,
cuando la infracción se deriva de no aplicarse un determinado precepto o por aplicarlo donde no cabía, o incluso por por interponerlo como un error y el porqué de ello, ni tampoco en lo que se tenga que seguir existiendo la correlación entre el motivo y el concepto, que también debe persistir. Se elegirá, sin embargo, en el formalista y es a lo que queremos referirnos, para no tenernos que precisar el concepto ya en propio, porque se tenía como una ciertas disconformidades con lo que se venía regulando en la ley anterior. Entonces esto se va a regular como si fuera un elemento identificativo necesario de este. En la práctica, los recursos de casación, estos vinieron a encabezarse aludiendo el motivo o causal que éste lo ha generado, que puede ser un motivo específico o submotivo, que ese ya sería el concepto de estos. Esta última formalidad de expresarse el concepto, que es el submotivo, en el propio rótulo del motivo, no cabe extraerla de la ley actual, que lo vemos regulado en el artículo 528, que ya mis compañeras lo explicaron, y puede llevar una inadmisibilidad rigurosa. Si de importar en todo caso este último el contenido y el desarrollo. Finalizará el escrito de interposición con la solicitud de que el recurso se admita a trámite y sobre todo que en este se estimen aquellos defectos que legalmente correspondan y que siempre convienen precisar, aunque no serán vinculantes para la Corte, pues su otorgamiento no deriva de la aplicación estricta de legalidad, como podemos decir que el escrito se deducirá dentro del plazo de 15 días siguientes a la notificación de la resolución que se ha emitido y que es impugnada. Esto lo vemos en el artículo 526. Ante el Tribunal de Apelación que ha dictado aquella resolución recurrida. Este estimará el máximo su poder de control a la verificación de los requisitos formales de recurso, como pueden ser el plazo, aquel carácter recurrible que tiene la resolución y la afirmación de la legitimación activa del recurrente. También recordemos que por haber sido parte de la instancia previa, afirma que tenía derecho a ser emplazado y no lo fue. No dice nada la ley también sobre aquellos poderes de control del tribunal de segunda instancia, aunque tampoco los niega. Y si en algún sentido ha de tener que se confíe el órgano inferior, es recibido recurso de dar acuse. En vez de haber dispuesto que el recurrente pudiera presentar su escrito de interposición directamente ante el tribunal ad quem, se supone que es precisamente para que aquel, como órgano conocedor de las circunstancias subjetivas y objetivas, dentro de las cuales se ha recaído en la resolución impugnada, se halle en posición idónea para filtrar los escritos que adolecen de los requisitos objetivos necesarios. De lo contrario, podemos hacernos la pregunta, ¿que para qué esa intermediación que tiene que hacer? Si siempre eso sí, en la óptica estrictamente formal que ha sido descrito. Ahora los dejo con mi compañera Maren. Muy buenas noches. Para continuar con el tema, hablaré sobre la admisión del recurso. Y es que suponiendo que no haya dificultades con los aspectos formales del recurso, el Tribunal de Apelación establece el artículo 529 que remitirá las actuaciones a la sala ad quem en los 3 días siguientes, notificando de ello a las partes. Siguiente, por favor. Una vez recibido el expediente, esta última, con instrucción del ponente que se designe, estudiará y resolverá sobre la admisión del recurso, con base en la comprobación de los requisitos formales ya mencionados, de carácter recurrible de la resolución, del gravamen, legitimación afirmada o plazo, sin perjudicar sobre el acierto de los motivos deducidos. El código, con buen criterio, a nuestro parecer, no recoge ninguna causa de inadmisión del recurso que pudiera traer consigo un examen preliminar de los motivos interpuestos.
tal como se encuentra en ocasiones en otros ordenamientos, con ese fin claro, lo que redunda en la idea de que el control en este estado del procedimiento ha de ser estrictamente formal. Caso de inadmitir el recurso, cabrá el recurso de revocatoria. Oposición del recurso. De admitir el recurso, la Corte se abrirá plazo de 8 días a la parte recurrida para que pueda alegar lo que de su parte considere conveniente. Asimismo, lo establece el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo que debe entenderse se efectuará por escrito, no oralmente. La ley no establece de vista ni de citación de la parte recurrida a un día o a una hora determinado para formular alegaciones. Más bien, la ley da un plazo, lo que en términos lógicos nos coloca en la hipótesis de la presentación de un escrito con tal contenido. Dado que no contempla el código aquí ninguna figura semejante a la adhesión de la apelación, tales alegaciones de las distintas partes, al menos las que puedan engendrar un deber de respuesta del tribunal ad quem, se entiende que solo pueden serlo para oponerse al recurso o a los recursos planteados, transcurrido el plazo o presentado el escrito respectivo antes de su vencimiento por todas las partes recurridas, quedará conclusa la causa para la sentencia. Esto ha sido nuestra exposición. Gracias.